A ver, Mayra, cuéntanos, por favor, de qué libros tenemos que leer, qué nos recomiendas en una buena lectura, como siempre lo haces por parte de Alfaguara. Hay un poquito de todo. Quiero arrancar porque pues viene el Día del Padre y quiero arrancar con Ah, un claro. testimonio precioso de Andrés Neumann, este escritor argentino, que escribe Umbilical. Y escribe Umbilical a manera justo de testimonio sobre los 6 meses anteriores a que nazca Telmo, su bebé, y los primeros 6 meses ya habiendo nacido este pequeñito, y cómo es su experiencia como padre. Nos habla, por ejemplo, de cómo se relaciona o cómo intenta relacionarse con ese ser humano que está formándose dentro de otro ser humano, que no es él, que sabe que es el padre, pero que hay algo ahí entre la madre y el hijo en donde no puede entrar y entonces busca la manera a través de la música, de la voz, cómo es el proceso de ver a su mujer amamantar, cómo es el proceso de reconocerse finalmente, de mirarse junto con su hijo, de encontrarse, de saber si identifica o no esa voz que le hablaba mientras estaba en el vientre materno. Y es muy lindo porque son pequeños fragmentos en Umbilical, son apenas unas estampas poéticas de Andrés y cómo se sentía como padre. Y me parece un testimonio muy valioso. Fernanda, yo no sé cuántos libros conozcas en donde los hombres se abran y hablen acerca de sus Muy pocos. sentimientos cuando ven ahí al bulto, en el mejor de los sentidos y con todo el No, 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 cariño. no. Muy pocos, porque además siempre se habla de la maternidad, se habla de lo que significa cuando nace y lo amamantas. Culturalmente siempre nos han llevado al tema de mamá, pero cuando hablan los padres de esta sensación es brutal. A mí me parece que Umbilical de Neumann es una opción muy interesante de leer y sobre todo para estos papás, hablando del Día del Padre, que pues por primera vez a lo mejor están siendo papás ahorita y que los agarran en curva. Andrés justo me decía que con sus amigos que tenían hijos ya antes de que él tuviera esta experiencia de la paternidad, les decía, ¿por qué no me contaron nunca nada? ¿Por qué nunca hablamos de ustedes como Exacto. padres? ¿Por qué no me contaron cómo vivieron el embarazo? Dice, Mayra, en verdad esto no se platica. O el médico, por ejemplo. El médico, estábamos en la cita, mi mujer y yo, y todo era con ella. Porque mira, tu mamá vas a hacer esto, tu mamá va a pasar. Y a mí ni caso me hacía, a mí me ignoraba. Entonces, ese también distanciamiento que sintió del embarazo lo quiere ahora resarcir compartiendo esto en Umbilical justo. Viene también la gran serpiente. Oye, ¿qué onda con Mm. esta? Qué bárbaro, la viuda esta Matilde, ¿qué onda con esta mujer? Por favor, cuéntenos este libro. Imagínese. A ver, todos son Alfaguara, ¿eh? Todos los pueden encontrar en Amazon, en Sanborns, que es la librería más grande de México. Es una Están locura. en todos lados, En físico y todos en lados. ebook Sí. además, así que En no hay, ebook no hay también, pretexto. también, no hay pretexto. Novela negra, la primera de Pierre Lemaitre, que en su momento no quiso publicar. Esta es la primerita y ahora decide recuperarla sin corregir. Él dijo, yo la voy a lanzar como yo la escribí en su momento. No voy a hacerle ningún cambio. Y es una mujer que tiene 60 y tantos años, que es viuda y que se ha dedicado a ser sicaria durante toda su vida. Sí, sí, sí. Ella le encargan los peores trabajos y es buenísima. Es, digamos que la bala más rápida del oeste y ella ha trabajado de esta manera porque cuando formó parte de la resistencia durante la Guerra Mundial, se dieron cuenta de su talento, de su frialdad para torturar, para asesinar, para sacar verdades, y ahora la han estado utilizando durante muchísimos años para deshacerse de los casos difíciles, siempre en las sombras. Digamos que casi es como James Bond, pero todavía Bueno, más trae su en las Magnum sombras. 44. Y Con su ese es perrito. cuando te mata, Y su ¿no? perrito que está a lo máximo. Con esa, y le gustan mucho las armas blancas también. Tiene ahí su predilección por las armas blancas cuando hay oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Fer? Que a su edad ya le está fallando un poquito, ya no tiene la misma memoria, ya no tiene la misma agilidad No, mental ya le y se tiembla la está mano, ya volviendo, también le y se está tiembla la volviendo un mano. poemita. O sea, se está volviendo un poemita del que se tienen que deshacer, pero ¿cómo te deshaces de quien ha sido tu matona estrella durante toda la vida? Es dura porque Pierre Lemaitre hace con las descripciones, no tiene pudor cuando se trata de hacer una descripción, pero también tiene un sentido del humor negro, pero también tiene un sentido del humor que saca la carcajada. La verdad que vale mucho la pena. Y el tercero, el ¡Ay! médico de Himmler. Ese, de los tres, yo te digo una cosa, me quedo con el médico de Himmler.
De los tres, me fascinó. Ay, Es a ver, el libro que inicias y no sueltas. es que a ver, todos conocemos la lista de Schindler, ¿no? Y sobre Claro. todo la conocemos por la película y se ha tratado mucho. Pero ¿quién conoce la lista de Kersten? No, 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 Kersten muy fue poca un gente. hombre que salvó miles, cientos de miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial, porque él fue justo el médico de Himmler, de este gran líder nazi. Él fue el que pudo con sus manos, Kersten se convirtió y aprendió también con practicantes tibetanos, aprendió a hacer masajes clínicos para curar El ciertos Rey malestares. Führer, ¿te acuerdas que le decían el Rey Führer? Así es, Que la traducción sería como el Buda, ¿cómo podríamos decir? El Rey Führer. el, Como el Buda mágico, como el Buda, sí, mágico, mágico sería. él con sus dedos hacía unas cosas maravillosas con los males de riñón, de hígado. Y Himmler era un hombre que padecía unos dolores espantosos. Entonces, cuando lo conoce y lo empieza a tratar, pues prácticamente era la única persona frente a la cual se convirtió en alguien vulnerable. No solamente llegó a contarle ciertas estrategias militares que se estaban planeando contra algunos países, cosa que le ayudó a Kersten a avisarle a esos países, sino que Kersten poco a poco fue llevándole listas, primero de gente cercana que sabía que estaba en peligro, que estaban siendo detenidos, que estaban siendo llevados a campos de concentración. Primero le llegaba con 2, 3, 4 nombres diciéndole, por favor, mire, este hombre no tiene por qué estar, y firmaba las liberaciones Himmler, porque además Kersten aprendió a llegarle con estas listas en los momentos de mayor dolor, de mayor crisis, y ahí era donde se lo agarraba. Entonces aprendió en qué momento. Y al principio eran estas personas cercanas y luego pues se dio cuenta que tenía un poder para liberar a la mayor cantidad de personas en sus manos y luego ya eran listas de decenas de personas y así fue que consiguió salvarle la vida a quienes ya estaban No, condenados a sí. muerte, sacar a personas de los campos de concentración y sacar a personas del país. Entonces, es una historia que vale la pena contar. A mí es el libro que más me gustó y me encanta como un médico capaz de sanar a muchos, cobraba, si lo ponemos en palabras sencillas, a través de su liberación. Decía, yo te cobro, pero si lo liberas, si liberas a este judío. Y así como Himmler, que hay que leer esta historia, hay que leer la historia de un mexicano que está en el Museo de Tolerancia, eh, que es una joya, no recuerdo ahorita el nombre, que liberó a cientos de judíos de los campos de concentración, un mexicano. Creo que son historias que hay que retomarse y darnos cuenta, lo que siempre he dicho, mi querida Mayra, que somos más los buenos. Sí, Y cuando afortunadamente. te encuentras un chorro de gente remala. Se llama Gilberto, ¿no? Gilberto Bosques. Gilberto Bosques, gracias por el dato. Gilberto Bosques. ¿Ves cómo estoy con el público más inteligente de la radio y la televisión en México? Pero te digo, cuando te encuentras unos hijos de su pelona madre que ahí te encargo. Pero cuando te encuentras a alguien bueno, ese bueno siempre arrasa, siempre deja historia como Himmler. Te mando Y un abrazo, reconforta. mi querida Mayra, cuídate y saludos a Igual, todos en el Jaguar. un Cuídate. abrazo.